Hola, hola, ¿qué tal, siervos y siervas de APD? Es un honor para mí estar con ustedes y mayor es el privilegio de compartir el mensaje y sembrar la semilla. Yo sé que caerá en buena tierra y llevará bastante fruto. Ya la doctora les ha de haber comentado que anduve por allá con mi esposa. Fue un viaje espontáneo y rápido, corto, pero de mucha bendición. Mi esposa y yo vimos la mano de Dios desde los preparativos del viaje hasta el regreso a nuestra casa. eh, no paramos aún hoy de contar lo que Dios hizo en ese viaje. Recibimos tanta bendición. Por otro lado, tuvimos el gusto de conocer a varios de la mesa directiva de APD. La doctora nos invitó a un cafecito y pues tuvimos un buen tiempo, ¿verdad? Así que quisiera eh, y pudiera pasar bastante tiempo contándoles, pero yo sé que solo me dieron 30 minutos para este mensaje. Así que, pero vamos a orar para bendecir el mensaje y que el Señor bendiga su palabra. Padre Santo, en el nombre de Jesús te ruego, Padre Dios, que nos ilumines. Dios Santo, danos sabiduría, danos entendimiento, Dios. Nos sometemos a ti para que nos impartas toda la sabiduría que necesitamos para honrarte, para bendecirte, para llenar de gloria tu trono, oh Dios. Jesús, aquí estamos reunidos, tus escogidos, con el deseo de recibir de ti las promesas de nuestro Padre Celestial. Oh Dios, necesitamos de tu sabiduría, necesitamos de tu conocimiento, y tú eres la única fuente que nos puede dar esto que necesitamos. Gracias Dios, yo te ruego que lo que sea sembrado hoy en cada corazón de mis hermanos y hermanas lleve mucho fruto, no solamente al 30, sino al 60 y al 100 por uno. Te lo ruego, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema de hoy es manifestando o manifestar el reino de Dios. Jesús dijo en varias ocasiones y dijo, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está aquí. Y dice también, no os afanéis por la comida, por la ropa, mas buscar primeramente el reino de Dios. Y todas estas cosas por las cuales nos afanamos se nos añadirán. Una vez vino un misionero y le invitamos a que diera el mensaje y el versículo que citó fue este: más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Yo decía, wow, yo creí que iba a traer algo más impresionante, ¿verdad? Wow, pero qué más impresionante podría ser de retarnos a buscar el reino de Dios. Wow, yo no hice eso por muchos años. Bueno, Lucas 12:32 dice algo todavía, el Señor Jesús, algo más impresionante. Dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Ya pensó usted en quién es esa manada pequeña? Usted y yo, los creyentes. Dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Qué impresionante, ¿no? Que a vuestro Padre se ha complacido en daros
a ustedes, a nosotros, el reino. Eh, Aunque no vengo tanto con la intención de predicar, más la intención que traigo hoy aquí es de iluminar a ustedes, a cada uno de ustedes, de dar conocimiento, de impartir entendimiento. La palabra dice, ¿cómo oirán si nadie les predica? ¿Sí ve? Entonces quiere decir que al predicar se convierten, pero si nadie predica no se convierte. Entonces quiere decir que la predicación hace un cambio en la persona, el reino de Dios se manifiesta y se convierten. ¿Ah? Por otro lado, la palabra dice, ¿cómo? Bueno, iba a decir una, pero esta es la que mejor cae. Mi pueblo perece por falta de entendimiento. ¿Se ha puesto a pensar usted? Quiere decir que cuando viene el entendimiento, el pueblo de Dios no perece. Hay vida más bien, hay victoria, ¿verdad? Hay triunfo. Entonces, mi intención hoy es que seamos llenos de entendimiento, de conocimiento, quizás como un recordatorio, si ya hemos escuchado algo parecido a lo que vamos a escuchar hoy, ¿verdad? Pero que el entendimiento se manifieste hoy en sus corazones, en sus vidas. Cuando el entendimiento viene, hay un cambio y nos da una manera diferente de pensar, como el inconverso escuchó la predicación y se convirtió porque alguien le habló. Así también vengo con esa gran intención hoy de que cuando ustedes reciban el conocimiento, el entendimiento, haya un cambio también. Amén. El tema de manifestar el reino de Dios, tenemos una serie en la plataforma lajornada.org en donde pueden aprender más en detalle, ¿verdad? Así que vamos a hablar de este tema. Es obvio que si hay un reino, ¿no es cierto? Y quisiera mencionarles algunas características comunes de un rey, no necesariamente de Jesús, sino de un rey. Y aquí les van. Un rey no se escoge por medio de votos para asumir el poder. ¿Ya vio? Pero imagínense, es lo único que yo conocía, que los gobiernos los escogemos por votos. No es así con un rey. Un rey tiene autoridad de ser rey desde su nacimiento. ¿Se acuerda Jesús cuando los estos vinieron a darle regalos? Dicen unos reyes, unos sabios. También un rey dice, su palabra es la ley en su territorio. Lo que él dice, eso se hace. Sus decretos no pueden ser cambiados por nadie ni nada. Es él quien escoge quiénes son los ciudadanos de su reino. Es el gobierno y gobernante de su reino. Su nombre tiene poder y autoridad. Él tiene el poder de dar propiedad a quien él quiere. Él puede delegar su autoridad a aquellos que ayudan a administrar su gobierno y reino como él manda, ¿verdad? Aquellos que hacen su voluntad. Leímos en Lucas que Jesús dijo, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y lo que voy a decir ya lo sabemos, ¿verdad? Pero vale la pena repetirlo. Cuando nacemos espiritualmente, nacimos dentro de un reinado llamado el reino de Dios. Nada más ni nada menos. Y el único que se interpone a que vivamos esta vida de rey es mi viejo yo.
viejos programas de esclavo no permiten que se activen los programas nuevos del rey. Escuchen esto. Al nacer de nuevo, un nuevo reino fue establecido. Al aceptar yo a Cristo, un nuevo reino fue establecido en mí. El reino de Dios. ¿Verdad? Entonces, el reino de Dios establecido y se quiere manifestar tanto en nosotros personalmente como también alrededor de nosotros, en nuestro ambiente, en cualquier ambiente. ¿Verdad? El asunto es que este yo no permite que el reino de Dios se manifieste. Fíjense bien, el llamado fue original porque yo lo comprobé, mi llamado como a pastorear, ¿verdad? Pero pasé varios años tratando de hacer mi voluntad y no la voluntad de Dios, aunque sinceramente creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Inmediatamente que comencé el ministerio y comenzamos a pastorear la iglesia, la intención que venía dentro de mi corazón era tener una iglesia grande. Fíjese bien, mi intención no era solamente grande, una iglesia grande, sino una mega iglesia. Es lo que yo decía. Voy a tener una mega iglesia. Y entonces empecé a ocuparme en aquello que yo quería tener. No hay nada de malo en tener una iglesia grande. No hay nada de malo en llevar a cabo una mega iglesia, ¿verdad? Pero si no fue a lo que Dios me ha llamado, entonces cualquier intención, cualquier cosa que yo haga, el fruto que salga de ahí no es el fruto que Dios quería ver. Entonces, por varios años, fíjese bien, y ya va a tener sentido lo que estoy diciendo, por varios años yo estuve haciendo mi propia voluntad. ¿Y por qué? Porque mi enfoque estaba en el fruto y no en permanecer en la vida. Yo pasaba muy ocupado, pero muy poco tiempo con el Señor. ¿Ya? Mi enfoque era hacer y no ser. Dos cosas muy diferentes. Yo estaba haciendo, pero no estaba siendo quien yo era, un hijo de Dios. Debería haber primero establecer mi identidad para luego ir a hacer bajo esa identidad. Nuestro trabajo no es producir fruto, hermanos, hermanas. Nuestro trabajo es para permanecer en la vida. Y Dios va a producir el fruto por medio de nosotros, pasando tiempo con Él, ah, en íntima comunión con Él. Fíjese bien que para tener hijos, ¿verdad? Es necesario que haya intimidad. Y de esa intimidad se produce el fruto. Sin intimidad no hay hijos. De igual manera, si permanecemos con Jesús, la vid, entonces produciremos, dice el Señor, mucho fruto para su reino y para su gloria. Amén. Es de esa manera que debemos vivir. Al permanecer en Jesús podemos escuchar la voz de Dios para llevar a cabo su voluntad y así manifestar su reino. Watchman Nee dice, no se trata de pensar y hacer, sino de escuchar y obedecer. Repito, no se trata de pensar e ir y hacer, sino de escuchar y obedecer. La clave está en escuchar y obedecer. Ahora, la clave para escuchar, ¿sabe cuál es? Estar sometidos al maestro, a la vid. Y créame que esto es bien fácil de decir, pero no es fácil de hacer. Ahora bien, es posible hacerlo porque es asunto de formar un hábito.
¿Mm? Mientras tanto que usted hace una cosa, la vuelve a hacer y la vuelve a hacer, se convierte en un hábito. ¿Y qué mejor hábito que pasar a los pies del Señor? Pasar tiempo con el Señor. Así que, aunque no es fácil, pero se requiere intención y con la intención se puede llegar a hacerlo. Con tantas voces llamándonos, debemos ser intencionados para pasar ese tiempo de intimidad escuchando para ir a hacer lo que hemos escuchado. No sé si usted se ha puesto a pensar alguna vez, pero yo pienso que David, am, cuando eh, el profeta llegó y lo ungió, ¿verdad? Y yo me pongo a pensar, David no corrió a decir, soy rey, soy rey, soy rey. Al contrario, regresó a donde él estaba trabajando y empezó a practicar con los animales, ¿verdad? Después que mató al oso y al león, ¿m? Entonces Dios lo movió para que fuera y matara al gigante. Y ahí es donde comenzó a abrirse las puertas para que él entrara en el reinado. Pero le costó bastante, no solamente. Entonces, primero pasa un tiempo practicando, aquel tiempo a solas, sin gente, sin nadie, a solas, ¿verdad? Moisés pasó un montón de tiempo para ir y manifestar después el reino de Dios al faraón, a Egipto, pero pasó un tiempo bastante a solas en el desierto. El Señor Jesús también pasó bastante tiempo en el desierto. Hay una historia que me impactó de esto de manifestar el reino de Dios. La historia es verdad, pero yo la escuché hace como unos 12, 13 años aproximadamente y me hizo cambiar totalmente mi manera de ver y pensar acerca del reino de Dios. Un hombre, alguien le habló de Cristo, le llevaron el mensaje a su casa y él se convirtió, aceptó al Señor, pero el que le llevó el mensaje le dice, mire, le dice, ahora le dice, usted necesita, o si quiere crecer, necesita comprarse una Biblia. Eh, Lea, le dice, el Nuevo Testamento, desde los Evangelios hasta el final, les lo recomiendo. Y también le recomiendo que encuentre una iglesia donde pueda congregarse. Una iglesia en la que um, prediquen la palabra, le dijo el Señor, el que le llevó el mensaje. Muy bien. Aquel hombre fue, compró una Biblia, pasó tiempo escudriñando el Nuevo Testamento y seguidamente cuentan que a los 6 meses fue y empezó a asistir a una iglesia. Llegó a la iglesia el domingo y empezó y miró que estaban cantando, alabando, adorando al Señor. Y luego el mensaje. Y luego están despedidos, ¿verdad? Y se fueron a su casa, se fue a su casa. El siguiente domingo regresó, igual, música, alabanza, un mensaje y luego oración. Hermanos, están despedidos. Igual, y esto pasó, dice aquel hombre, por 3 meses. A los 3 meses decidió que al final del servicio se quedó el hombre y se fue al pastor. Y le dice, pastor, ¿y cuándo vamos a empezar a hacer las cosas? Y el pastor lo quedó mirando, ¿verdad? ¿Cuáles cosas? Las cosas. He estado leyendo la Biblia y dice aquí que Jesús hacía cosas, ¿verdad? Los discípulos
en Hechos hacían cosas. Pablo hacía cosas, refiriéndose a las maravillas, los milagros, todo lo que hacía Jesús y los discípulos. Y entonces le dice el pastor, mire, aquí ya tenemos un programa, empezamos con la escuela dominical, salimos de ahí, vamos al servicio general, y aquí tenemos la alabanza, la predicación, oramos y despedimos a la gente. Y es exactamente lo que yo estaba haciendo. Cuando escuché la historia decía, algo no está bien con lo que yo estoy haciendo. Algo no está bien, algo no está bien. Aquella historia, mire, me impactó y me hizo cambiar mi manera de pensar, de vivir y actuar. Y dije yo, así es como deben vivir los hombres, así. Algo impresionante de este hombre es que él no era un pastor, era un recién convertido. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas piensan que solo los pastores, solo los ministros pueden orar por milagros, para que sucedan milagros, para que solo los pastores y ministros pueden manifestar el reino de Dios. Eso no es cierto. Me encanta la historia de Ananías, que aunque la Biblia dice un discípulo llamado Ananías, pero no era de los incluidos, incluido en los 12. Pero fue este quien puso las manos sobre el gran apóstol Pablo. Imagínese usted que está, si es lo único que yo hiciera en la vida, poner las manos sobre el apóstol Pablo, yo diría, ya que ya terminó mi ministerio, ¿no es cierto? Impresionante lo que hizo Ananías, ¿verdad? Puso las manos sobre Pablo, obedeció, escuchó primero, obedeció y luego fue a manifestar el reino de Dios en Pablo. Los ojos se le abrieron. Así que Ananías quizás no contó con el grupo de los 12, pero sí creo que estaba dispuesto a escuchar y a obedecer. Y Jesús dice, este está escuchando bien, a este le voy a dar detalles a dónde debe ir, y le dio detalles a dónde estaba Pablo. Impresionante. Después pareciera que el Señor estaba martillando esa área. Yo tenía un hambre de esto en esa época y cambió mi vida completamente. Cambié la manera, el sistema de hacer las cosas en mi congregación. A muchos no les gustó porque tuve que organizar. Los hermanos no sabían cómo orar por ellos mismos o por otros, imagínense. Entonces tuve que enseñarles. Ellos estaban dependiendo de mí. Esto va a cambiar. Después, mire, en un año andaban orando, andaban cambiando en las tiendas, orando, cambiando ambientes. Estos hermanos ya eran ahora un modelo de lo que Jesús dejó aquí en la tierra. Escuché otra historia de 2 hombres que también querían ver el reino de Dios manifestarse en la tierra. Y ellos dijeron, pues aquí la única es escuchar y obedecer. Y cuentan ellos que se fueron y se metieron a un cuarto, dispuestos a que no se iban a mover hasta que escucharan lo que Dios les dijera que debían hacer. Y mire que así lo hicieron. Y dicen que se arrodillaron, y no necesariamente creo que debemos estar de rodillas, pero ellos se arrodillaron y dispuestos a que el Señor les hablara. No habían pasado ni 5 minutos cuando uno de ellos le dijo, hey, ¿ya escuchaste algo? No, espera, venimos empezando. Yo te voy a contar lo que vi, le dice el uno al otro. El Señor me mostró, dice, siento que el Señor me mostró un hombre que iba entrando en un restaurante de comida rápida, y traía una camisa negra. Y el restaurante me mostró la dirección también. ¿Qué más? No, pues no más eso. Y cuenta este hombre que decidieron, a los 5 minutos de estar escuchando, fíjese bien, decidieron irse y se fueron a ver el restaurante. Llegaron, pero cuando llegaron empezaron a ver y no vieron al hombre.
El asunto es que decidieron quedarse allí, ordenaron unas papitas y uno de ellos se fue a sentar y el otro fue a ordenar las papitas. El que se sentó inmediatamente vio que la puerta se abrió y entró un hombre como se lo había descrito su amigo. Y se fue y le dice, "Hey, ¿ya viste quién está acá?" El hombre con la camisa negra. Y cuentan que fueron donde aquel hombre y le contaron lo que habían visto, y aquel hombre empezó a llorar y empezó a platicarles lo que andaba, todo lo que estaba pasando en su vida. Y mire, Dios se manifestó ahí en aquel hombre y en la hermana del hombre. Algo impresionante pasó allí en aquellos momentos. Mire, desde aquel momento dicen los hombres, nuestra vida cambió. Ya no podemos volver a vivir como vivíamos antes. Ahora, yo aprendí bastante de ellos porque el reino de Dios se manifiesta en cualquier lugar, en cualquier forma, no necesariamente con grandes milagros como los que a veces queremos ver. A veces los detalles pequeñitos, a veces el Espíritu nos dice, hey, eh, me has enseñado algo que necesito llevar y me lo llevo y lo necesitaba, y el Espíritu nos dice y se manifiesta el poder de Dios y yo alabo a Dios. El Espíritu me recordó que llevara esto para este trabajo y lo necesitaba. No necesariamente tienen que ser grandes cosas, ¿verdad? El reino de Dios es poder. Y hay dos cosas que deberían verse constantemente en nosotros. Una es mostrando el amor de Dios, escuchen bien, mostrando el amor de Dios, o mostrar el amor de Dios, haciendo favores, dando de comer, de beber, de vestir, y todas estas cosas que se puede hacer en lo físico, ¿verdad? La otra cosa que debemos estar haciendo es manifestando el reino de Dios. Cuando compartimos el Evangelio y alguien se convierte, es poder que sale ahí, se manifiesta el reino de Dios. Oramos por sanidad y son sanados. Declaramos liberación y hay, hay liberación. Entonces, si ve, le cuento que ayer justamente leí algo eh, que me llamó la atención porque estaba yo todavía preparando un poco parte de este mensaje. Y quizás le va a caer o nos va a caer como roca, porque como dijo la hermana, somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y esto fue lo que leí ayer y me pegó duro. Dice, el cuerpo de Cristo se ha distraído demasiado o tanto en las necesidades físicas. Escuche bien. Y se ha alejado de su responsabilidad de llenar las necesidades espirituales. Wow. Eso me pegó duro ayer, ¿eh? Bien duro. Lo voy a repetir. El cuerpo de Cristo se ha distraído demasiado en las necesidades físicas y se ha alejado de su responsabilidad de llenar las necesidades espirituales. Me parece como que estoy escuchando allá en Hechos, en donde los apóstoles dijeron, no es bueno que nosotros estemos aquí con las mesas y descuidemos la oración. O sea, el hablar con Dios, la intimidad con Dios. Busquemos a hermanos que atiendan las mesas, las cosas físicas, ¿verdad? Y nosotros nos encargamos de escuchar y manifestar el reino de Dios. Impresionante eso. Así que, ¿dónde debe ocurrir esto? Esto de manifestar el reino. El territorio del reino de Dios es en los cielos y en la tierra. Escuche bien, muchas veces creemos que lo natural está separado de lo espiritual, pero no, ambos son uno. Es más, si sacamos lo espiritual de lo natural, todo eso se muere, ¿no? Porque todo viene de lo espiritual. Tremendo. Y cuando pedimos que se manifieste el reino de Dios, es simplemente hacer lo que se vea, lo que está escondido, manifestar lo que ya está ahí. Ya está ahí,
pero necesitamos manifestarlo. Es lo que hacía Jesús. ¿Tienen hambre estos 5,000? Ok, Señor, gracias. Levantaba la canasta. Aquí está el reino de Dios. Pareciera una dispensa tengo aquí, ¿verdad? Dispensa y pasar pescado y pan. Aquí estaba, ¿ve? Es simplemente pasarlo de lo espiritual a lo físico. Un reino es donde se hace la voluntad del rey, tanto en el cielo como en la tierra. Entonces, ya el Señor ya nos ha bendecido con toda bendición. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición. Ya nos bendijo con toda bendición, con toda bendición, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La pregunta que todos nos debemos hacer todos los días, al final del día, es: yo, usted y todo miembro del cuerpo de Cristo alrededor del mundo, ¿hice la voluntad de mi rey? ¿Hice la voluntad del rey? Esa es la pregunta. Y si no la hice, entonces los frutos que traje no son para el reino de Dios. Quizás son para mí, ¿verdad? Así que la clave de todo esto que estamos hablando está el buscar ese lugar secreto, íntimo, y pasar tiempo con Dios. Yo espero que este mensaje, como dije al principio, haya traído revelación o traiga revelación a usted, hermano, hermana. Y no solo a ustedes de APD, sino a todo aquel que lo escuche, y podamos por lo menos hacer una evaluación de qué estamos haciendo y qué quiere Jesús que hagamos. Si se parece a lo que Él, o si estamos escuchando lo que Él dice, o si parece a lo que Él estaba haciendo, entonces, ¿verdad? Usted puede decir, bueno, por lo menos lo que yo estoy haciendo se parece bastante a lo que hizo Jesús o los discípulos. Ellos estaban manifestando el reino de Dios. Así que lo animo a que haga una evaluación. Y si necesita hacer cambios, no tenga temor. Que aquí lo que cuenta es que nosotros, los siervos de Dios, hagamos la voluntad del Padre todos los días. Un saludo y una bendición para ustedes. Los amo, los quiero y les deseo lo mejor en todo lo que hagan y todo lo que emprendan. En el nombre de Jesús les envío bendiciones y que ojalá y comencemos a manifestar el reino de Dios en la ciudad, en el departamento, en todo Honduras. Amén.